Hermanos, la paz del Señor Jesús esté con todos nosotros. Reflexionamos este día la lectura del Santo Evangelio que nos habla acerca de un tema que ya anteriormente habíamos tocado. Habíamos hablado acerca de la casa de Dios, la casa en la que vive Jesús, la iglesia. La casa en la que debemos nosotros de comportarnos de la manera de vida, porque vamos a esa intimidad o a ese encuentro con Dios en la semana, en el día domingo, si es que frecuentamos el día domingo la Santa Misa, o en la semana, ¿verdad? Que también muchos tienen esa devoción y muchos, pues, y todos nosotros somos llamados a esa celebración de todos los días, como dice Hechos 2:42, todos los días. Los primeros discípulos, primeros apóstoles se reunían para orar, para la fracción del pan, para compartir la palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio de este día, mis hermanos, enfocados en esta única idea, y es la de darle la mayor gloria a Dios, escuchar su palabra este día, enfocarnos y alinearnos a lo que Él quiere para nosotros. Vamos a leer el Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. San Lucas, tomado el capítulo 19, versículo del 45 al 48. Reflexionemos esta palabra de Dios y que por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, hay veces nosotros nos limitamos a tal vez a un servicio, a ir a prestar un servicio, a asistir a una asamblea en la semana, y antes se tenía un concepto errado en que si asistíamos a un evento, a un retiro, si asistíamos a un congreso, si asistíamos a algún evento religioso X, que iba a venir algún grupo, iba a estar algún predicador, bastaba para no asistir a misa. Esto no debería de ser así. Esto debería ya de haberse eliminado de nuestras conductas y nuestras mentes y nuestros sentidos, porque la Iglesia nos propone que debemos nosotros de asistir a misa todos los días, o sea, todos los domingos. Si lo podemos hacer diariamente, súper bien. Y yo he visto por experiencia esta vivencia de la Santa Misa diaria, esta vivencia del poder compartir la fracción del pan todos los días, debe de nosotros darnos esa energía y ese valor mucho más, ¿verdad? Mucho más allá que ir solo los domingos. O sea, es una práctica en la que, aparte de vencernos a nosotros mismos en nuestras limitaciones, en nuestros tiempos, en lo que queremos muchas veces, ¿verdad? Con respecto a los tiempos, es una gracia para el alma. La Iglesia pues nos dice a través de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Primero es oír misa en domingos y fechas de guardar. Ese es el primer mandamiento en donde se enmarca el por qué debemos de asistir a misa. Hoy vamos a hablar acerca de mi casa es casa de oración. Jesús se refiere a la casa de Él, que es la iglesia, que es vamos a hablar acerca de la Eucaristía, acerca de cómo debemos nosotros de comportarnos ahí. Entonces, el primer elemento es que no es por así, sino que es un mandamiento, aparte de los 10 mandamientos que es santificar las fiestas. La Iglesia también nos propone, nos dice, nos ordena a nosotros como católicos, como bautizados, oír misa completa los domingos y en fiestas de guardar. Bueno, los demás
los demás mandamientos con respecto a estos mandamientos de la Santa Madre Iglesia es confesar nuestros pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte. Claro, la recomendación es cada mes, porque nosotros no sabemos, tenemos que ir avanzando y no acumulando, porque el que acumula pecados luego se acostumbra y es más difícil el poder liberarse de eso. Vamos con los pies, cuando tenemos los pies lodosos, vamos inmediatamente a lavarnos, a limpiar los zapatos, pero no esperamos un mes hasta que todo esto se pegue y que ya no pueda salir. Entonces la iglesia nos manda que al menos una vez al año confesarnos, pero es importante saber que entre más rápido vayamos al confesionario, más rápido vamos a vencer ese pecado habitual. Comulgar por lo menos en Pascua de Resurrección, imagínense, una vez al año en Pascua, ayunar y abstenerse de comer carne de acuerdo con el mandato de la Santa Iglesia. Esto es con respecto a las celebraciones de Semana Santa, ¿verdad? Semana Santa, ya todo lo que nosotros conocemos. Bueno, entonces Jesús entró al templo y comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y es que muchas veces le quitamos el sentido a la casa de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos nosotros darle ese verdadero sentido y darle el verdadero lugar que Dios se merece en la celebración? Jesús, con todo esto que decía, porque era sumamente recto en cuanto a sus palabras, y él hablaba y hacía lo que él decía. Por eso no lo querían los sumos sacerdotes y los escribas, que eran las autoridades de ese tiempo. Entonces se ganó muchos enemigos y querían matarlo. Pero lo más importante acá para nosotros, ¿cómo nos preparamos para la Santa Misa? ¿Cómo nos preparamos para ese día domingo, por lo menos, ese día domingo en el que vamos a recibir a Jesús, en el que vamos a tener ese encuentro personal con Él, en el que nos vamos a encontrar con nuestro amigo, porque ese es el sentido de la Santa Misa? Si nosotros vamos por un cumplimiento, esto se convierte en un cumplir y un mentir, nada más porque me vean, nada más porque tengo que servir, nada más porque tengo que asistir, pero no está esa devoción, pero no está el sentido en mi corazón de poder estar en la casa de Dios, que es un lugar sagrado, es un lugar en el que deberíamos nosotros de convertirnos, en el que deberíamos de nosotros de buscar pues nuestra salvación a través de la Santa Misa. El Papa Francisco habla acerca de este tema y dice: el templo es un lugar sagrado y nosotros debemos de entrar ahí en la sacralidad que nos lleva a la oración. ¿Cuántos entran a la Santa Misa y están hablando y están tal vez poniendo interés en otras cosas que no nos llevan a la oración, a lo que pues generalmente y normalmente debemos de hacer? ¿Cómo convertirnos nosotros y no convertir nuestra asistencia a la Santa Misa, al templo, a la casa de Dios, como algo de rutina, como algo que debo de hacer y pues no sentirle ese sabor? Qué difícil es cuando todo se vuelve una rutina en el trabajo, rutina en el matrimonio, rutina en nuestro servicio, rutina en la iglesia, rutina en lo que tengo que hacer, en el ministerio, etcétera, donde estemos. Salgamos de nosotros mismos, hermanos, salgamos de nuestra rutina y encontrémosle el sabor a la visita primero a la casa de Dios, porque ahí vamos a obtener las vitaminas, la energía para ir a servir a otro lado. Definitivamente, bueno, tenemos que algunas normas: no usar celular, no necesitamos usar celular en misa. Claro, a veces por el trabajo debemos de tenerlo ahí, pero apagarlo. Durante ese momento, pues demostramos la importancia que tiene Dios en ese momento, porque es casa de oración. Debemos de ser nosotros así.
debemos de ser nosotros de raíz, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes de tener ese sentido de importancia de la Santa Misa. Entonces, si nosotros empezamos a verlo de esa manera también, pues nuestros demás hermanos lo van a ver. Incluso el demonio, que Dios lo reprenda, sabe que en el sacrificio de la Santa Misa hay un gran poder de la presencia de Dios, en el que domingo a domingo o día a día en el que estamos celebrando, se vuelve a celebrar ese momento y se vuelve a vivir ese momento en el que la muerte fue vencida a través de la cruz, en el que Jesús se entregó en su cuerpo, se entregó en su sangre para que nosotros fuéramos liberados del pecado, para que fuéramos liberados de esa opresión, de esa esclavitud que nos tenía el demonio y la carne atados. Jesús se entrega y celebramos nosotros en vivo ese momento en la Santa Misa. Pero hay veces lo pasamos desapercibido, y eso es lo que Jesús nos quiere decir también acá, que hay veces se convierte nada más en cueva de ladrones. ¿En qué voy a ganar? ¿En qué voy a ir a vender? ¿En qué voy a ir a hacer? ¿En cómo voy a ir nada más a pasar el tiempo? Ayunar 1 hora antes de la celebración eucarística. Hay veces vamos todavía comiendo cuando vamos para misa, o hemos comido 1 hora antes. Qué desperdicio el poder encontrarnos con Jesús en esas condiciones, que vamos todavía llenos en nuestro estómago, que vamos todavía comiendo chicle, que vamos, pues todo eso, empezar a tener ese sentido del poder encontrarnos con Jesús. No comer ni beber nada en la iglesia, mis hermanos, nada de goma de mascar, toda esa parte, vestirnos con modestia, llegar unos minutos antes. La misa empieza cuando empieza el canto de inicio, cuando empieza de manera litúrgica la persona a decirnos bienvenidos a la Santa Misa, que empieza el canto de entrada, y ahí ya comenzó la misa, ¿no? Cuando el Padre hace la señal de la cruz, pues ahí, pero algunas veces llegamos tarde. Entonces esa parte, tener ese cuidado, ser nosotros estrictos en el manejo y en el tema de ir a misa, mis hermanos, y de darle el culto a Dios, el culto que se merece en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, cuidar la casa de Dios, que es la Santa Iglesia, la Santa Misa, pues cuidar el culto, la adoración, entrar en esa sacralidad que menciona el Papa Francisco, para poder nosotros pues ir avanzando, ir teniendo en nuestro día a día ese efecto de la Santa Misa, que nos ayude a ser cada día más devotos, humildes, amables, dejarnos vencer por Dios, para que Él pueda vivir y nosotros morir todos los días también a nuestros egos, a nuestras situaciones. Que el Señor nos ilumine, mis hermanos, y que este día la palabra de Dios nos hable en nuestro interior como Él quiera. Que Dios los bendiga. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.